Nunca pensé que estaría escribiendo esto, pero realmente no tengo con quién hablar de lo que pasó ese día. Todavía me parece un poco irreal cuando me detengo a recordarlo, como si lo hubiera visto desde afuera, pero no, yo fui quien lo vivió todo. Se suponía que sería un día cualquiera en casa, uno de esos días pesados y silenciosos en los que uno evita hablar demasiado para no empeorar el ambiente. Me desperté temprano, como siempre, antes que él. Preparé café, ordené la cocina y me quedé allí, parada unos minutos mirando la mesa, preguntándome si ese día iba a ser diferente o simplemente otro como los demás. Ya tenía la sensación de que algo estaba a punto de estallar. ¿Sabes? No puedo explicarlo bien, pero el aire dentro de esa casa parecía más denso de lo normal. Se despertó más tarde, con su actitud habitual, arrastrando los pies, sin decir una palabra, como si yo ni siquiera estuviera allí. Estaba acostumbrada, pero ese día me molestó más de lo normal, quizás porque aún tenía la tonta esperanza de que, como se acercaba su cumpleaños, actuaría diferente, ya sabes, más relajado. Pero no fue así. Abrió el refrigerador, se quejó de pequeñeces, como que el jugo no estaba lo suficientemente frío, que el pan no estaba como a él le gustaba. Cosas simples, pero poco a poco me fueron desgastando. Intenté ignorarlo, como siempre, pero por dentro estaba acumulando un cansancio que no era solo físico, sino también emocional, fruto de años de experiencia. Esa mañana respiré hondo, varias veces, intentando que la inquietud no se apoderara de mí. Hacía tiempo que sabía que cualquier respuesta, cualquier reacción, se convertiría en motivo de discusión, así que seguí haciendo lo que tenía que hacer: limpiar el fregadero, ordenar las cosas, fingir que todo era normal, pero no lo era. Ese día había algo diferente, una extraña sensación en el pecho, como si ya supiera que algo iba a pasar, aunque no supiera exactamente qué, y eso me ponía más tensa con cada minuto que pasaba. Se paseaba de un lado a otro por la casa, trasteando con el móvil, resoplando de vez en cuando, como si algo le molestara. Ni siquiera yo lo sabía. Intenté entablar conversación 2 veces, cosas sencillas, como preguntarle si iba a salir más tarde o si quería que le preparara algo diferente para comer. Me contestaba con esas respuestas cortas y secas, sin siquiera mirarme bien. Me daba una sensación de vacío, ¿sabes? Como si estuviera ahí, pero no existiera para él. Y lo peor es que esto ya se había convertido en rutina, pero ese día parecía pesar más que nunca. Alrededor del mediodía empecé a preparar el almuerzo, intentando distraerme con algo práctico. Cortar verduras, remover la comida, esas cosas siempre me ayudaban a no pensar tanto. Pero aún así, mi mente no paraba. Recordaba una y otra vez cuando era pequeño, cómo me abrazaba, cómo me llamaba para enseñarme cositas, y seguía intentando comprender en qué momento todo se perdió. Sé que no fue de la noche a la mañana, pero en ese instante sentí que todo se había derrumbado de golpe. Se marchó un rato a primera hora de la tarde, sin decir a dónde iba, como siempre. La casa quedó en silencio y, curiosamente, ese silencio me produjo cierto alivio. Me senté en la silla de la cocina, mirando por la ventana, observando la actividad de la calle, intentando tranquilizarme. Pero junto con el alivio llegó también una gran tristeza, porque, en el fondo, sabía que el silencio era mejor que su presencia, y eso dolía más que cualquier discusión. Aproveché ese tiempo a solas para organizar algunas cosas viejas, para abrir cajones que había estado evitando durante meses. Encontré fotos antiguas, documentos, cosas sencillas, pero que guardaban tantos recuerdos. Pasé un rato sosteniendo una foto suya de niño, con una sonrisa que parecía iluminarlo todo, y allí, sentada sola, empecé a sentir una opresión en el pecho que no podía controlar. No era solo tristeza, era una sensación de pérdida, como si hubiera perdido a alguien que aún estaba vivo. Cuando regresó, ya era tarde. Enseguida me di cuenta, por la forma en que cerró la puerta, de que no se encontraba bien. El ruido era más fuerte y seco. Me quedé en la cocina sin saber si decir algo o guardar silencio. Al final opté por el silencio, pero esta vez el silencio no sirvió de nada.
Entró hablando a gritos, quejándose de todo, diciendo que nada en su vida iba bien. Intenté escuchar, intenté no reaccionar, pero me consumía por dentro de una forma que no podía controlar. Empezó a dar vueltas por la casa mientras hablaba, yendo de una habitación a otra, como si buscara algo con lo que desahogar su ira. En un momento dado, se detuvo frente a mí y empezó a lanzarme todo tipo de cosas a la cara. Cosas del pasado, decisiones que había tomado años atrás, como si todo hubiera sido un error. Me quedé allí, escuchándolo, con el corazón acelerado, intentando no llorar delante de él, porque sabía que si mostraba la más mínima debilidad, todo empeoraría. Hubo un momento en que intenté hablar, no para discutir, sino para calmar los ánimos. Hablé en voz baja, con la mayor calma posible, diciéndole que aún había tiempo para que las cosas cambiaran, que podía empezar de nuevo, que yo estaba allí para ayudar. Pero eso fue precisamente lo que hizo que todo estallara. Me miró de una manera que jamás había visto. No era solo ira, era algo más denso, más frío. Eso me produjo un miedo que no puedo explicar del todo. Y entonces sucedió. Sin pensarlo dos veces, en medio de la discusión, lo dijo. Lo dijo con frialdad y franqueza sin dudarlo. Dijo que lo mejor que podía hacer por él era morir. En ese momento, no pude reaccionar. Fue como si el tiempo se hubiera detenido por unos segundos. Me quedé allí, mirándolo, intentando comprender si había oído bien. Pero sí, y la forma en que lo dijo dejó claro que no lo decía por decir. Después de eso, se fue, dio un portazo y se marchó de nuevo. Y yo me quedé allí, sola, en medio de la cocina, con esa frase resonando en mi cabeza. No lloré enseguida, no grité, simplemente me quedé allí, como si mi cuerpo se hubiera paralizado, pero por dentro sentía que algo se había roto de una forma irreparable. No sé cuánto tiempo me quedé allí parada después de que se fue. Sentí como si el tiempo se hubiera detenido, pero cuando miré ya era de noche. La cocina seguía igual, la sartén en la estufa, el plato que ni siquiera había tocado. Fue entonces cuando empecé a sentir de verdad el peso de todo. Aquello no era solo la frase, era todo lo que la precedió, todos esos años, todo lo que había reprimido en silencio. Esa frase simplemente puso en palabras algo que, en el fondo, ya se había estado manifestando desde hacía mucho tiempo. Caminé despacio hasta la habitación. Me senté en la cama y me quedé mirando al vacío. Intenté recordar algún momento reciente en el que me hubiera tratado con cariño, con respeto, pero no se me ocurría nada. Y eso me produjo una sensación muy extraña, como si despertara a una realidad que había estado evitando ver. No había sido solo un mal día, no había sido solo una fase. Eso se había convertido en lo que él era para mí. Y por primera vez, pensé que tal vez el error había sido mío por haber aceptado todo esto durante tanto tiempo. Fue entonces cuando algo cambió dentro de mí. No fue dramático, no fue una decisión impulsiva como en una película. Fue algo más silencioso. Simplemente sentí que ya no podía soportarlo más, que ya no podía vivir así, esperando migajas de respeto en mi propia casa. Me levanté de la cama, volví a la cocina y apagué la estufa. Miré a mi alrededor, y por primera vez ese lugar ya no lo sentí como mío. Era como si solo estuviera de paso. Fui directamente a buscar mis documentos. No lo pensé mucho, simplemente lo hice. Tomé mi DNI, mi número de identificación fiscal, mi tarjeta bancaria y lo puse todo sobre la mesa. Abrí el armario y saqué una maleta pequeña de las que se usan para viajes cortos. No elegí ropa, solo cogí lo básico, unas cuantas prendas, una camiseta de abrigo y algo de ropa interior. Todo fue muy automático, como si mi cuerpo ya supiera qué hacer antes de que mi cabeza lo organizara correctamente. En un momento dado me detuve, con una foto en la mano. Era una foto antigua de él, cuando era más joven, sonriendo a mi lado. La miré fijamente durante unos segundos, intentando comprender cómo habíamos llegado a ese punto. Y por primera vez, no solo sentí tristeza, sentí una distancia, como si aquel chico de la foto ya no fuera la misma persona que me había mirado así horas antes.
Guardé la foto en mi maleta y cerré la cremallera lentamente. Después me senté a la mesa del salón y cogí un trozo de papel. No tenía pensado escribir nada, pero sentía que debía hacerlo. No para que lo entendiera enseguida, sino para no irme sin decirle lo que nunca había podido decirle mirándolo a los ojos. Escribí sin preocuparme demasiado por la organización, sin intentar que mis palabras fueran bonitas. Simplemente escribí lo que llevaba dentro. Hablé de todo, del principio, de las dificultades, de lo que sacrifiqué, de lo que soporté en silencio. Hubo un instante en que me tembló la mano, no por miedo, sino por puro agotamiento. Era como si pusiera el peso de años sobre aquel papel. También escribí sobre esa frase, no con rabia, sino con una sinceridad que jamás me había atrevido a mostrar. Escribí que ese había sido el límite, que, después de eso, no podía seguir fingiendo que aún existía respeto entre nosotros. Cuando terminé, doblé cuidadosamente el papel y lo dejé sobre la mesa, junto con la llave de la casa. Lo miré unos segundos, intentando sentir algo que me hiciera volver, pero no sentí nada, ni culpa ni duda. Se instaló un silencio extraño, pero un silencio ligero, distinto al que había sentido antes. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo de lo que iba a pasar. Tomé mi maleta y caminé lentamente por la casa, observando cada rincón, no como quien se despide de un lugar, sino como quien finalmente comprende que ya no pertenece allí. Apagué las luces, abrí la puerta y salí. El pasillo me pareció más largo en ese momento. Cada paso se sentía más pesado, pero a la vez más seguro. No miré atrás. Al llegar a la calle, el aire se sentía diferente. Respiré hondo, como si lo hiciera por primera vez en mucho tiempo. No tenía un plan definido. No sabía exactamente cómo se desarrollarían los acontecimientos a partir de ahí, pero sabía una cosa: no iba a volver a esa vida. Y por difícil que fuera, sentí que, en ese momento, finalmente me había elegido a mí misma. Deambulé sin rumbo fijo durante unos minutos hasta llegar a la parada del autobús. Ni siquiera recuerdo bien el camino. Fue algo automático. Me senté en el duro banco de cemento y me quedé allí, con mi maleta a mi lado, viendo pasar a la gente como si nada. Y, en cierto modo, nada pasaba. El mundo seguía igual, solo que mi vida había dado un vuelco. Tampoco lloré allí. Fue extraño, porque siempre he sido de las que lloran con facilidad, pero en ese momento sentí que ya no podía más. El autobús llegó un poco tarde, y ese tiempo bastó para que mi mente empezara a pensar en las consecuencias. Sabía que llegaría a casa y no me encontraría. Sabía que vería la mesa, la carta, y que por primera vez no habría nadie allí para escuchar, para soportar, para resolver las cosas. Y eso me produjo una opresión en el pecho, no voy a mentir, porque, a pesar de todo, seguía siendo mi hijo. Pero junto con esa opresión llegó otra sensación, la de que tal vez por fin sentiría el peso de lo que estaba haciendo. Cuando llegó el autobús, subí sin pensarlo mucho. Elegí un asiento junto a la ventana y observé la ciudad pasar. Cada calle, cada esquina, parecía más lejana que todo lo que había vivido hasta entonces. No sabía exactamente a dónde iba, solo sabía que necesitaba salir de allí. Y, por primera vez en años, nadie sabía dónde estaba. Eso me asustó, pero también me dio una sensación de libertad que no había sentido en mucho tiempo. En el camino empecé a recordar pequeñas cosas que había dejado pasar, situaciones en las que guardé silencio, momentos en los que me minimicé para evitar conflictos, y entonces me di cuenta de algo que dolió más que sus palabras. Comprendí que, en cierto modo, yo también había permitido que las cosas llegaran a ese punto. No por culpa, sino porque había aceptado más de lo que debía. Y reconocerlo fue difícil, pero también necesario. Llegué a otra ciudad de noche. El lugar era sencillo, algo desierto, con pocas farolas. Arrastré mi maleta y caminé despacio, intentando recordar la dirección de mi primo, a quien no veía desde hacía años. Cada paso parecía más real ahora, como si por fin comprendiera lo que había hecho. Llamé a la puerta, con el corazón acelerado, sin saber cómo me recibirían. Pero, en ese momento,
Cualquier cosa era mejor que dar marcha atrás. Abrió la puerta, algo sorprendida, pero al verme así, no me preguntó mucho. Simplemente me dejó entrar. Y fue solo cuando me senté en su sofá, en una habitación que no era mía, que realmente me di cuenta. Ya no tenía esa casa, ya no tenía esa rutina, y por primera vez tampoco tenía esa presión constante sobre mí. Fue entonces cuando lloré, no de desesperación, sino de alivio. Los días siguientes fueron difíciles, no quiero idealizarlo. Volver a empezar después de tanto tiempo no es fácil, pero algo había cambiado. El silencio ya no dolía, ya no vivía, con miedo constante, esperando el próximo ataque, la próxima humillación. Y eso marcó una gran diferencia. Incluso con la añoranza, incluso con la culpa que a veces afloraba, sabía que había tomado la decisión correcta. Tiempo después, un conocido me contó que había vuelto a casa ese día y lo había encontrado todo. La carta, la llave, el vacío. Me dijeron que estaba desesperado, que había buscado por todas partes, preguntando a los vecinos, llamando a todo el mundo. Y cuando leyó la carta, parece que lo destrozó como ninguna pelea lo había hecho antes. Y lo creo, porque, por primera vez, tuvo que afrontar las consecuencias sin tener a dónde huir. Meses después, apareció, delgado, abatido, con una expresión completamente diferente. Ya no era la misma mirada de enfado que vi aquel día, era otra cosa, era peso, era arrepentimiento. Intentó hablar, se disculpó, dijo que lo había entendido todo después de mi partida. Lo escuché. No fue fácil, no fue algo que lo solucionara todo de inmediato, pero lo escuché, porque a pesar de todo, sigo siendo madre. Hoy, al recordar ese día, sé que lo cambió todo. No se trataba solo de irme, se trataba de que me respetara por primera vez en mucho tiempo. No he olvidado lo que dijo, y creo que nunca lo olvidaré. Pero tampoco he olvidado que si me hubiera quedado, nada habría cambiado. A veces pensamos que aguantar algo es amor, pero no lo es. Amar también es saber cuándo parar. Y si algo aprendí de todo esto, es que algunas situaciones solo cambian cuando tomas una decisión inesperada. No fue fácil, no fue bonito, pero era necesario. Y por difícil que sea decirlo, solo cuando desaparecí se fijó en mí.